24 horas con Milton Pérez y Diana León. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a 24 horas. Del precio del crudo WTI incrementó a $70,46. Esto representa un beneficio para el país después de la renegociación de los contratos de preventa con PetroChina, PetroTailandia y Unipec. Hola, Diana. Hola Milton, amigos, buenas noches. Además, el ministro confirmó que Ecuador incrementará su producción petrolera en 10.000 barriles diarios. Con este tema empezamos las noticias de hoy. Ahora el petróleo ecuatoriano se revaloriza cuando sube el precio internacional del crudo. Tenemos estos contratos con las tres empresas, PetroChina, Unipec y PetroTailandia. Nosotros ya hemos hecho la negociación o renegociación del crudo ecuatoriano y a través de esos contratos se valoriza conforme se valoriza el WTI. No son precios fijos. Tienen un descuento de alrededor de $2 comparado con el WTI con el ajuste que se ha hecho. Hacia la fecha, el crudo WTI llegó a $70,46, es decir, habría subido en los últimos días, después de un límite de la producción de Arabia Saudita. ¿Cómo gana el país con los incrementos del precio? Lo explicó el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez. Y efectivamente, en la última venta a mediano plazo que se hizo la semana pasada, conseguimos $1.08 encima del WTI. Además, informó que el país incrementará su producción petrolera, esto en el Yasuní. En los próximos días vamos a incrementar alrededor de 10.000 barriles más en el ITT para pasar ya a los 70.000 barriles diarios con la introducción de 3 pozos horizontales que se están terminando de perforar. Entonces vamos en buen camino para el incremento de la producción. Debemos estar llegando a los 530.000 barriles en los próximos días. Y dijo que en los próximos días informarán quiénes son los ganadores tras analizar los perfiles de las empresas que evaluarán los 5 proyectos hidrocarburíferos. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Continúan las reacciones al veto al proyecto de fomento productivo que envió el Ejecutivo, el cual será votado por la Asamblea el 31 de julio. Mientras tanto, desde la Cámara de Industrias también interpretan las cifras de empleo. Tras las dudas generadas por la publicación de las cifras de empleo del INEC, estadísticamente también las expone el presidente de la Cámara de Industrias y Producción. Estadísticamente no hay variaciones, estadísticamente no hay, pero precisamente la sensación que existe en el mercado es de un enfriamiento de la economía. Todos los ecuatorianos tenemos un pariente, un amigo, un familiar que está buscando empleo. Sin embargo, explica, el estancamiento en las cifras es también un tema estructural y una consecuencia. El no haber administrado la bonanza que tuvo este país de una manera adecuada, por eso urge tomar medidas pragmáticas. De acuerdo con el INEC, entre junio del 2017 y junio del 2018 disminuyó el empleo adecuado en 1,2%, es decir, 161.000 personas. Sin embargo, la variación no sería significativa. En cuanto al empleo informal, este sí tiene variaciones significativas. En un año aumentó en un 2,5%, lo que representa 130.000 personas. Quiere decir entonces que la gente empezó a migrar o a ir a la informalidad. Ahora, desde la Cámara ven positivo el envío del proyecto de fomento productivo. Es una medida de confianza importantísima la que se está dando. Esto no quiere decir que no hayan temas que sean de preocupación. Hay, por ejemplo, el hecho de la ausencia de un arbitraje internacional para inversiones. En cuanto a los subsidios, el exministro Mauricio Pozo coincide en que es necesario aplicar correctivos. Usted no le puede dejar los subsidios como están. No puede haber un subsidio más inequitativo, por ejemplo, que el de las gasolinas. Le está beneficiando a los ricos, perjudicando a los pobres. Y ahí usted tiene, por ejemplo, una posibilidad de levantar cerca de $2.000 millones. Ahora lo que esperan es ya un plan económico y que desde el gobierno se priorice la inversión. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Aumentar el bono de desarrollo humano para eliminar el subsidio al gas es una de las opciones que plantean analistas económicos para reducir el gasto fiscal. El subsidio representa cerca de $500 millones al año. ¿Qué tienen en común los expresidentes de la República, Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón, Yamil Maguad, Gustavo Noboa y Lucio Gutiérrez? Todos ellos debieron eliminar decretos o dar marcha atrás en sus intentos por quitar el subsidio al gas. La presión popular fue más grande. Este tema se viene arrastrando desde 1996 y quien se atreve a siquiera analizarlo públicamente es exiliado del gobierno. Actualmente el Estado invierte cerca de $500 millones para sostener el subsidio. Por cada bombona de gas de 15 kilos que se importa,
Lima, el costo es de $11.85. El precio oficial de venta es de 1,60. Esa diferencia la asume el Estado. De ahí que para este catedrático y experto económico es hora de cerrar la llave, y una forma económica y políticamente rentable puede ser mediante el bono de desarrollo humano. Realizar el subsidio a través del bono de desarrollo humano, porque se va a incrementar el valor del bono de desarrollo humano en un monto que equivalga al beneficio que dejan de percibir esas personas al eliminarse el subsidio. Para el economista Hanso Ledispa, el mejor momento para eliminarlo ya pasó, pero aún así debe hacérselo antes que resulte más caro. A medida que va incrementando el precio del petróleo, el gasto en subsidios se va volviendo mayor. Aunque una eliminación gradual del subsidio también ayudaría. Sí, podríamos establecer un cronograma de ajuste por porcentaje, ¿no? Aquí podemos establecernos una meta tal vez anual. Lo importante es tomar la decisión. Calderón recuerda que el subsidio que lo pagamos los ecuatorianos traspasa fronteras para enriquecer a unos pocos. Aproximadamente una tercera parte de los combustibles salen por las fronteras. O sea, se va a eliminar el subsidio a los colombianos y peruanos. Los hogares consumen 9 de cada 10 bombonas de gas que importa y produce el país. El resto se entrega a la industria y al sector pesquero. Joana Ramos, 24 horas. A propósito, el ministro de Economía y Finanzas critica que el Estado siga pagando el subsidio a los combustibles y dice que eso se debe corregir porque se sacrifica temas sociales. De momento no hay recursos para pagar todas las obligaciones que tiene el gobierno. Así lo dijo el ministro de Economía, quien señaló que a pesar de que existe excedente de petróleo, una buena parte sirve para pagar subsidios. Solamente este año se tienen que pagar subsidios en combustible cerca de 2.000 millones de dólares. Entonces, lamentablemente, parecería ser que los incrementos de los precios del petróleo ayudan en una buena medida, pero la realidad no es así, porque después de eso incrementa el costo de importación de derivados, también por un lado, y nosotros tenemos precios subsidiados internos. Creo que es un problema que se debe corregir. Martínez cree que se deben mantener subsidios para las clases más populares, pero critica el subsidio al combustible. El Estado le regala plata a ese carro, que es un carro de una persona que tiene capacidad adquisitiva. Eso no está bien, porque en la medida en que el Estado sigue regalando plata a ese tipo de consumo, sacrificamos justamente los temas sociales, donde el Estado coloca los recursos, donde invierte los recursos. No puede seguir invirtiendo recursos en gastos onerosos, porque de lo contrario seguimos retrasando la posibilidad de pagarles a ustedes lo que se les debe. Como a los jubilados. Esto lo dijo en la comisión legislativa que monitorea el pago de las pensiones jubilares, donde llevó un plan de pago. Hasta finales de año, resarcir al menos unos 15 millones de dólares por mes que nos permitan totalizar los 97 millones de dólares del pago de jubilaciones. Los jubilados llenaron el ex Senado de la Asamblea porque dicen están cansados de esperar su jubilación. Las autoridades se comprometieron para en 15 días tener el tan anhelado cronograma de pagos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El ministro de Trabajo aseguró que las cifras del Instituto de Estadísticas y Censos sobre la caída del empleo pleno no coinciden con las que manejan en el ministerio, por lo que le pidió al INEC que entregue un análisis más prolijo de estos datos. Esta semana, gracias a las cifras otorgadas por el INEC, nos enteramos que el empleo pleno en nuestro país cayó en 1,2%. El ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, ni acepta ni rechaza la cifra, pero sí dice que no coincide con la información que maneja en el Ministerio de Trabajo. No concuerdan, en realidad. Hemos pedido un análisis más prolijo, más detallado. No hemos dicho que las cifras del INEC estén mal, pero hay que entenderlas. Yo creo que en ese análisis técnico hay que entender esas cifras que hoy día algunos gremios, en realidad uno solo, recoge como ciertas cuando fueron desmerecidas en el mes de marzo. Según el INEC, el empleo pleno pasó de 40,1% en junio del 2017 a 38,9% en junio del 2018. Y sin embargo, en marzo tenemos una cifra de 243.000 empleos plenos dada por el INEC. En marzo, así un trimestre. Y en nuestro registro formal, como le digo, tenemos de junio del 2017 a junio del 2018 y podemos imprimir contrato por contrato, el día de hoy si es necesario,
más de 300.000 contratos. Ledesma considera que la cifra tampoco tendría que ver con los contratos que han finalizado en el sector público. En este gobierno se han hecho cerca de 11.000 incorporaciones aproximadamente, de las cuales algunas se han ya terminado la vigencia, pero no es un tema mayor, no creemos que es un tema que haya podido afectar sustancialmente. También se dirigió al sector privado. Aseguró que ya con la cercana implementación del proyecto de ley de fomento productivo y con la vigencia de los nuevos tipos de contratos, es el turno de los empresarios de responder los compromisos. Digamos, ¿hasta cuándo nos falta algo? Siempre falta algo. Dayana Monroy, 24 horas. Con 3 de sus 5 vocales del Consejo Nacional Electoral realizó en Guayaquil la que podría ser su última sesión. Lo hizo el mismo día en el que concluye el plazo para impugnar su cesación. Parecen ser cada vez menos. Hoy, a la que podría ser la última sesión de este consejo, llegaron solo 3 de los consejeros. Ni el nombre de Ana Marcela Paredes ni su silla estaba en la mesa. A Paul Salazar parece que sí lo esperaban, pero nunca llegó. Villasís, quien parecía saludar despidiéndose, no quiso hablar con la prensa al llegar a la sala. Y solo con 2 de sus consejeros comenzó la sesión. Señor secretario, por favor, constate quórum. Pese a las ausencias, había quórum y pudieron comenzar la sesión 38. El secretario leyó los 9 puntos a tratar. Así avanzaba un día no ordinario de trabajo para este Consejo Nacional Electoral, pues justamente hoy concluye el plazo de 3 días que da el Consejo de Participación Transitorio para que se presenten impugnaciones a la decisión que tomaron de cese anticipado de los cargos de los consejeros. Una de las que podría ser una de las últimas decisiones hechas por los consejeros fue la aprobación del Fondo Partidario Permanente para Alianza País. Decidieron entregar $1.432.000 a este movimiento político, pero inicialmente entregarán solo el 50%, pues aún hay un proceso dentro del Tribunal Contencioso Electoral por resolver. En la jornada también se aprobó la vida jurídica de un movimiento en Pichincha, se entregó formularios para una consulta popular en Salinas sobre el establecimiento de casinos y se informó sobre el rechazo de candidaturas de deudores para escoger a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Finalmente, luego de cerca de 1 hora, la sesión terminó, pero ni a Nubia Villasís, quien ya había adelantado estar en contra de la decisión de cese, ni a los otros 2 vocales, hubo como preguntarles si ellos concretaron ya la impugnación dentro del plazo. La próxima semana el Consejo de Participación Transitorio podría decir si esta fue la última sesión del Consejo Nacional Electoral, que se va sin decir una palabra. Dayana Monroy, 24 horas. Las organizaciones políticas empiezan a trabajar de cara a las elecciones seccionales de 2019. Todos esperan los procesos internos para formalizar los nombres de sus representantes. Algunos esperan que para este proceso exista un Consejo Nacional Electoral titular. En 8 meses iremos a las urnas y para ese momento ya se preparan las organizaciones políticas. Pachacutic escogerá a sus representantes y se conocerán entre agosto y septiembre, aunque ya anuncian alianzas. Es muy probable que en algunos cantones, en algunas provincias salgamos en alianza. ¿Con quién? Con partidos afines. Suma tendrá su convención nacional en octubre y presentarán candidatos para todas las provincias. Para la alcaldía de Quito tienen sus opciones. Juan Zapata es uno de los cuadros que optaría por una dignidad. Alianza País entró en un proceso de renovación y se oficializará su nueva directiva el 4 de agosto. Y pues luego de ello la prioridad pues sería en efecto el trabajo territorial para identificar cuáles podrían ser nuestros cuadros. Al menos 3 legisladores socialcristianos dejarán sus curules para ser candidatos, como Luis Fernando Torres, Roberta Zambrano y César Ron, quien posiblemente irá a la candidatura a la prefectura de Guayas. Pero para ellos el tema de fondo es que el organismo que lleva adelante el proceso electoral no sea encargado, sino titular. Para darle no solamente visos de legalidad, sino de legitimidad a las próximas elecciones. Lo que hoy hay que garantizar es que las autoridades electorales se deban al pueblo, no a un partido político. Creo también espera hacer oficial los nombres de los candidatos en el mes de agosto y en el legislativo al menos 3 asambleístas podrían dejar su cargo para las elecciones, mientras los correístas aún siguen en el camino por tener una organización política. Vamos a ver si nos califican, quizás no haya influencia para que no nos califiquen porque cualquier pero pueden poner. La convocatoria a elecciones está prevista para el mes de noviembre. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El martes 31 de julio se realizará la audiencia preparatoria de juicio por el presunto delito de secuestro de Fernando Balda en Bogotá. Ese día el fiscal Paul Pérez presentará el resultado de sus investigaciones luego de 120 días de indagación. En este caso tiene orden de prisión el expresidente Rafael Correa, cuya apelación se resolverá el lunes en la Corte Nacional de Justicia.
El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, en audiencia de casación, ratificó hoy la sentencia de segunda instancia en contra del exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yanuseli, Alex Bravo y otros 11 contratistas de Petroecuador como autores de actos de corrupción a través de contratos para la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas. Uno de los acusados fue exculpado y una contratista privada pasó de cómplice a autor, por lo que la pena se incrementó de 2 años, 6 meses de prisión a 5 años, como el resto de autores, y se incrementó $12 millones adicionales como reparación para Petroecuador, que suman a los 37 millones determinados como reparación integral. Recurso extraordinario, casación, que nosotros lo propusimos. Y hay el principio universal de respeto a los derechos humanos, que ningún tribunal superior puede incrementar la pena. Y aquí, sí, de oficio, lo que está prohibido, lo que no pueden hacer los jueces, cogen de 2 años y medio, le ponen a 5. Realmente es una barbaridad jurídica. Demuestran la calidad y la categoría de justicia que tenemos. Igual la reparación integral, que se les puso a 37 millones sin haber dentro del proceso un examen especial, sin haber hecho un análisis, sin indicar, a ver, esta es la cantidad que debe, simplemente a ojo de buen cubero. Eso no es justicia. Más noticias. El presidente Lenín Moreno, durante su visita a España, aclarará la situación jurídica que enfrenta el expresidente Rafael Correa. El mandatario iniciará mañana una gira de 1 semana por Reino Unido y España, donde cumplirá varias actividades. Se trata del 8º viaje internacional que realiza el presidente Lenín Moreno desde que asumió la presidencia. Esta vez visitará Reino Unido y España en ese orden. Le acompañan su esposa, el canciller José Valencia y el secretario particular Juan Sebastián Roldán. Bueno, el objetivo principal de este viaje es justamente el fortalecimiento de las relaciones internacionales, el buscar proyectos de inversión y, por supuesto, promover el turismo. Su viaje al Reino Unido no será una visita oficial. El mandatario fue invitado a la primera cumbre mundial de discapacidades que se realizará en Londres el próximo 24 de julio. Lo que va a hacer es exponer las mejores prácticas y las políticas públicas en materia de discapacidades. En Londres no se descarta que aborde el tema de Julian Assange, que se mantiene asilado en la Embajada de Ecuador por más de 6 años y que ahora se busca una solución negociada con las autoridades británicas. Tenemos un diálogo al más alto nivel con el Reino Unido sobre esta situación que heredamos. El presidente Moreno no va a tener ningún tipo de acercamiento oficial con el gobierno británico, porque la situación todavía no amerita. En España, el presidente Moreno será recibido por el rey Felipe VI y por el nuevo presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Suscribirá algunos convenios de cooperación y aclarará la situación jurídica que enfrenta el expresidente Correa con la justicia ecuatoriana. Va a informarle al presidente Pedro Sánchez cuál es la situación real del caso que ha suscitado una serie de tergiversaciones a nivel internacional y una campaña de desprestigio del gobierno nacional. Y eso, como le digo, no lo vamos a tolerar. El presidente Moreno estará de regreso a nuestro país el 28 de julio. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. A nivel nacional inicia una campaña intersectorial para prevenir el embarazo adolescente. Hoy en día, 12 de cada 100 adolescentes ya son madres. Que la misión en estos momentos es la prevención, teniendo en cuenta que Ecuador está entre los 3 países con la tasa más alta de embarazo adolescente en niñas de entre 10 y 19 años. 12 de cada 100 en este país ya son madres. Si bien hemos reducido importantemente las cifras de mortalidad materna, sabemos que las madres adolescentes tienen hasta 3 veces más riesgo de fallecer. Por esto que este viernes en el Colegio Aguirre Abad de Guayaquil se dio a cabo la presentación de la política intersectorial, en donde participaron autoridades de salud, educación
educación, inclusión social y justicia. El país tiene esta como una de sus prioridades, la prevención del embarazo adolescente, la preparación a los chicos, a las chicas para que asuman la responsabilidad. Y es que ese tipo de embarazos trae consigo un sinnúmero de problemas que afectan no solo al adolescente, sino a toda la estructura familiar, desde dejar de estudiar en muchos casos hasta la imposibilidad de afrontar económicamente el periodo de gestación. Según datos proporcionados por el MIES, 67 millones de dólares en Ecuador son destinados para el costo médico de jóvenes adolescentes. Si nosotros interviniésemos en la prevención, estaríamos trabajando con costos de alrededor de 26 millones de dólares. Además, el reconocer los casos de abuso es lo que se va a enfatizar a partir de ahora, para lograr una disminución significativa, pero además, volverse un apoyo para las adolescentes y sus familias. Valery Villalba, 24 horas. A partir del 10 de septiembre, todos los extranjeros que ingresen al país deberán contar con un seguro de salud de cobertura total. Se trata de una nueva prórroga a la idea que parece desvanecerse en el tiempo. El requisito de seguro de salud por el tiempo de permanencia para las personas extranjeras que ingresan al Ecuador se pospuso por tercera ocasión. El gobierno otorgó 60 días de prórroga para su ejecución, es decir, hasta el 10 de septiembre de este año. Sin embargo, hay una posibilidad de que nunca entre en ejecución. En la ley económica urgente se estableció un inciso que derogaría aquel inciso a su vez de la ley de movilidad humana que establecía esta obligatoriedad. Tiene que aplicarse la disposición del gobierno. Vamos a ver, todavía no está absolutamente claro todo el procedimiento. Según el ministro Ponce de León, ya se había desarrollado una planificación para exigir este requisito e incluso se plantearon varias alternativas. Una de ellas, que el gobierno asumiera el costo del seguro de salud. El impacto bordearía alrededor de los 6 millones de dólares. A pesar de ello, plantea, el Ecuador no está en condiciones de adjudicarse este monto, por lo que una de las alternativas es que las empresas aseguradoras disminuyan los costos. En el caso de que un cierto número importante de turistas, al menos 2 millones, ingresaran al país, las aseguradoras por la cantidad de usuarios, pues nos bajaban el precio y eran aproximadamente entre 4 y 5 dólares. Según el artículo 30 del reglamento a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, estarán exentos de presentar el seguro de salud las personas que residen en zona de frontera y las personas extranjeras en protección internacional. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Más de 460.000 venezolanos han ingresado al país en lo que va del año, aunque solo un 22% decide permanecer aquí. Uno de los mayores retos, según las autoridades, es lograr su regularización para lograr una inserción laboral. Esta es una imagen frecuente en el terminal terrestre de Carcelén en el norte de Quito. Cientos de venezolanos llegan a diario a este establecimiento y se refugian en él. Han dejado su país, su familia y hogares con el objetivo de encontrar un mejor futuro. Coinciden en que la inflación de su país los ha obligado a aventurarse a una realidad incierta. El sueldo de allá en Venezuela aquí es $1.25. Yo creo que Venezuela ya está quedando prácticamente con un 30 o 40% de habitantes, porque en su mayoría todos estamos ya regados por el mundo. Según cifras que maneja el Ministerio del Interior, durante este año han ingresado 747.711 extranjeros. De ellos, 463.930 son venezolanos. De esos, el 22% únicamente se queda aquí en el Ecuador. Ese es el caso de José Oropesa, quien llegó hace 27 días al país. En Venezuela laboró por 25 años como docente. Ahora intenta vender sus cuadros para obtener algo de ingresos. Dice que no se irá del Ecuador, pues debe sacrificarse por su familia. Sí, yo salí de mi país con un saco lleno de sueños. Nuestra familia allá está pasando una situación fuerte. Bueno, lo poco que uno puede hacer por acá, uno le manda para allá. Sin embargo, uno de los principales obstáculos que encuentran en el camino es obtener una visa que les permita trabajar legalmente en el país, lo que se ha convertido en uno de los principales retos de las autoridades de movilidad. Nosotros hemos conversado con la embajadora de Venezuela, le hemos planteado cuestiones muy concretas, especialmente referentes a los documentos de los ciudadanos venezolanos que ingresan al Ecuador. Además, señala que la realidad para los ecuatorianos en Venezuela es similar. Una de las necesidades más urgentes es el envío de medicinas e insumos. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El Servicio de Gestión Inmobiliaria del sector público exhibió para la inspección de los interesados 52 vehículos de alta gama que serán rematados a través de ofertas en sobrecerrado.
Los requisitos deberán ser entregados este lunes de 10 horas a 17 horas en las oficinas de Inmobiliar Quito en la Jorge Washington E457 y Amazonas. Los requisitos para poder participar en este remate es muy sencillo. Tienen que llenar un formulario que se encuentra en la página web de Inmobiliar y entregar un cheque certificado por el 10% del valor que el ciudadano desea ofertar. El Tribunal Contencioso Administrativo se pronunció a favor del pedido de nulidad interpuesto por Franco Quesada sobre la vicealcaldía de Loja. Este fallo podría disponer a Franco Quesada como alcalde del cantón, aunque el municipio podría presentar el recurso de casación en Quito. Hoy se ha dado el fallo correspondiente de esta demanda, se ha aceptado la demanda de nulidad de este acto ilegal donde se convocó para elegir vicealcalde o vicealcaldesa. Así que la justicia nos ha dado la razón. Con estas palabras anunció Franco Quesada el pronunciamiento de los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo, en donde se acepta la nulidad del posicionamiento de Piedad Pineda como vicealcaldesa, en un proceso que inició 11 meses atrás. Como lo explica el abogado Max Ochoa, luego de esta sentencia oral emitida por los jueces, se tendrá que emitir el pronunciamiento escrito con un plazo máximo de 10 días. De manera verbal, tienen 10 días para hacerlo de manera escrita, de ahí hay recursos horizontales, que supongo que para no atenerse a las consecuencias no los van a proponer. Franco Quesada fue electo como segunda autoridad del cantón el 19 de mayo del 2014 por el Cabildo con 7 votos a favor. Luego de 3 años sustentando dichas funciones en cumplimiento a una disposición transitoria primera y séptima del Código de la Democracia, fue reemplazado por Piedad Pineda el 9 de agosto del 2017. Pineda recibió la votación de 5 ediles y del alcalde. Votación que este 20 de julio, por pronunciamiento de los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo, fue anulada. Con cámaras de Alejandro Carrillo y asistencia de Anita Játiva Soto, María del Rocío Coronel, 24 horas. Me pareces más es justo que hoy te pueda yo cantar. Guayaquil de mis amores, en ti encontré mi libertad. Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos revelan que en Guayaquil nacen cerca de 50.000 niños al año y se conforman por lo menos 11.000 matrimonios. Ella es Camila Luciana Coronel Quijije. Tiene 3 días de nacida. Aún se ve frágil y muy pasiva. Pero cuenta su madre que como buena guayaquileña, la pequeña tiene su carácter. Tanto así que aunque lo intentamos, ni media sonrisa quiso regalarles. Incluso a la hora de nacer, ya en el quirófano del Hospital de la Mujer, decidió sentarse y puso en apuros a la joven madre. Estaba inclinada y que había que hacer cesárea. Así, a las 3 de la mañana con 21 minutos del 17 de julio, Camila Luciana sumó en la lista de 22.300 niñas que en promedio nacen en Guayaquil cada año y que junto a los 23.600 varones que también ven la luz en esta ciudad progresista, se convierten en ese futuro que la perla del Pacífico necesita. Yo dejaría que ella sea lo que ella quiera hacer. Pero si depende de mí, quisiera que ella fuera doctora. Pero sobre todo, Camila Luciana va a ser una niña feliz. Y hablando de felicidad, hay que conocer también a don Alberto y a doña Leonor. Ella tiene 77 y él 79 años. Se conocieron cuando ambos estaban en el colegio y doña Leonor era una de las candidatas a Reina del Año. Siempre hay una que a uno le impacta y esa fue ella. Tanto, a primera vista lo enamoró, que Alberto pasó 3 años intentando conquistarla. Es que yo primero no la aceptaba. Me seguía donde iba yo, pero yo nada. Creo como a los 2 años y pico fue. Los otros 3 años de novios se casaron. ¿Ustedes juntos cuántos años? 53 años. No. 50 años. 50 años y contando los años que no le hizo caso. Don Alberto y doña Leonor tienen uno de los 11.000 matrimonios que en promedio se conforman cada año en Guayaquil y son un vivo ejemplo de que con cariño, respeto y comunicación se puede evitar pasar a engrosar los más de 5.000 divorcios que también se dan anualmente en la ciudad. Hace poco más de 2 años decidieron irse a vivir al Hogar Corazón de Jesús en la Junta de Beneficencia, donde en su nidito nos recibieron. Usted todavía le dice mi amor. Ay, que sí. No puedo expresarme de otra manera. Todo es así, cariño, amor. Y él también conmigo. ¿Cómo le dice usted? Mi Cholita, porque como es de descendencia cuencana. Mi vida, niña, mi vida. Mi vida. Y es que esto también es Guayaquil. Amor, es la parte sensible de la ciudad cosmopolita. También testigo de muchas historias bonitas. Luisa María Heredia, 24 horas. Y aún en la noche y hasta en la madrugada, los platillos más exquisitos y tradicionales de Guayaquil se encuentran en locales repartidos
por casi toda la ciudad. Las huecas nocturnas ofrecen desde arroz con menestra y carne hasta encebollado y seco con puré. Cae la noche y el comercio de Guayaquil se transforma en huecas. Eres lo que comes, suelen decir, y por eso Mauro se preocupa por hacerlo bien. Y eso es donde Clarita, pues allí dice que todo comensal encuentra las 4B. Bueno, bonito, barato y bacán. Para Valdemar no hay nada como el arroz con menestra de Clarita. Chuzo, carne, chuleta, pollo. Asegura Carmen que es esta la mejor hueca nocturna de la ciudad. Por la sazón, por la atención al cliente. Del otro lado de la urbe, en la Alborada, hay otra mujer causando furor en la cocina, y esa es Olguita. Siempre que salgo del trabajo con los compañeros venimos a compartir. Un arroz con pescado frito, verdes y ensalada. Como comida en casa. Y está la acogida que incluso por la picantería de Olguita pasan muchos turistas. Esto es una tradición, podemos decir, a nivel del país. Y del mundo, como pasa con la carretilla de la Negra Crucelina. Venimos a comer exactamente de su mano, que son demasiado deliciosas. Ahí es la segunda vez que venimos a comerle acá a ella. Aquí las filas todas las noches son largas y generalmente las hamburguesas rápido se acaban. Digamos, la sazón es buena de la carne. Que sí están hasta la madrugada son los de los encebollados de 4 de noviembre y Los Ríos. Siempre venimos a este lugar a disfrutar encebollados a estas horas. A la misma hora César prefirió otras delicias. Camarones apanados y corvina. Lo cierto es que en la penumbra de la noche en la ciudad hay cabida para la gastronomía, sobre todo la tradicional, esa que solo el real guayaquileño sabe disfrutar. Luisa María Heredia, 24 horas.